Muy bien, pues muchas gracias al equipo de alabanza. Quería comenzar, antes de nada, saludando a los que están aquí por vez primera. Así que si este es tu nombre, por favor, ponte de pie. Quiero que están por aquí, si no me equivoco. Giovanna y Eliseo. Sí, si os podéis poner de pie para que os saludamos. Bienvenidos, un gusto teneros. Podéis sentaros. Y también, por lo visto, Brian. Está Brian. Bienvenido, Brian, un gusto tenerte. Muy bien. Si estás aquí por vez primera y no te hemos saludado, bueno, habla con el equipo de bienvenida que estaban a la puerta y así no nos olvidamos de saludarte y tener tu contacto. Y bueno, en esta mañana tenemos al pastor Natanael predicando, que no sé si lo sabíais, pero se había perdido en Alemania, pero ha vuelto. Así que aquí está. Muy bien, queridos, muy buenos días a todos. Que el Señor os bendiga, que falta nos hace siempre, ¿verdad? Antes de pasar a lo que es la exposición de la palabra, me gustaría darle las gracias a muchos hermanos y hermanas por vuestra solidaridad con nosotros. Habéis estado llamando, enviándonos WhatsApps y interesándoos por la salud de mi suegra. Y al Señor las gracias, se ha estabilizado, ahora tiene un mejor cuidado y nosotros estamos contentos con que eso haya sido posible. Muchas gracias, eso es lo primero. Gracias también al equipo de alabanza, es una de las cosas que más hemos echado de menos en las iglesias donde hemos estado. Y ahora he disfrutado pues con lo que el Señor ha puesto en vuestros corazones. Gracias, hermanos. Muy bien, ¿puedes poner por favor la presentación del mensaje? Hoy vamos a hablar de marcas. Vamos a ser sinceros. ¿A quién le gustan las marcas? Anda, las marcas. ¿A quién le gusta ponerse una camisa de marca? Y unos zapatos de marca. Marcar el paso con eso. Muy bien, pero las marcas de las cuales hoy vamos a hablar son las marcas de una verdadera iglesia de Dios. Eso no es cualquier cosa. Queridos, para algunas personas llevar una marca es algo esencial. Pero para la iglesia, tener las marcas de lo que es una verdadera iglesia no es sencillamente esencial para esta vida, sino es una cosa que tiene que ver con la eternidad. Voy a leeros el texto de 1 Corintios 1, del 4 al 9. Esa va a ser la base de nuestra meditación. Y si abrís vuestras Biblias y lo veis, veréis que hay algún que otro pequeño cambio. A veces es una palabra, a veces es media frase, pero lo voy a leer de la manera en que está escrita en el original. Dice así la palabra del Señor. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo, cuidado que si tienes la Reina Valera del 60, vas a leer ahí en todas las cosas, pero el texto original dice, en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Así, y ahora tenemos que añadir la palabra es, así es como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando, y la palabra espera ahí tiene que ver con ansiedad, con expectación, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo,
nuestro Señor. Volviendo a lo que dije al principio, ¿cuáles son las marcas de una verdadera iglesia de Dios? A ver, algunos dicen, si es la verdadera iglesia de Dios, seguramente que es una iglesia con un crecimiento espectacular. Bueno, la iglesia de Corinto también crecía. O otros dicen, no. La marca real es la espiritualidad. Es decir, hay iglesias o personas que atan la espiritualidad a ciertas experiencias. Si tú tienes tal experiencia, es que el Señor está contigo. Si tienes tal experiencia, es que el Señor te ha abandonado. Cosas por el estilo. O otros dicen, no. La marca de la verdadera iglesia es el cuidado pastoral, los cariñitos, ¿verdad? Y esta carta de Pablo, hasta cierto punto, es una muestra de ello. Pablo estaba preocupado por los corintios y les escribe una carta para ponerlos en su sitio. Otros dicen, no, que va. La marca de la verdadera iglesia es el bienestar. Nos tiene que ir bien. En el nombre de Cristo nosotros somos sanados, en el nombre de Cristo nosotros somos prosperados, en el nombre de Cristo el bienestar. Pero no era precisamente eso lo que caracterizaba a los corintios. O otros dicen, no. La verdadera iglesia de Cristo es cuando en ese sitio hay experiencias extraordinarias. Entonces, ahí se está moviendo el espíritu. Cuando yo pienso en los corintios, allí había muchas experiencias extraordinarias. ¿Dones? Pues aquí dice que tenían de todo. O quizás no, es la santidad. La marca es la santidad. A los corintios les faltaba de todo. De santidad no sabían mucho. Y ellos tenían, otros dicen, mira, Natanael, vamos a ir, es la sana doctrina. Sana doctrina y la cosa va que chuta. Queridos, esta iglesia de Corinto tenía todo eso, pero esa no era la marca. Y este pasaje representa la más alta y clara expresión de agradecimiento del apóstol Pablo por el hecho de que aquella iglesia fuese una verdadera iglesia de Dios. Él puede afirmar eso a partir de las evidencias, de las marcas que se reflejan en las vidas de estas personas. Es como si Pablo les dijese, mira, yo estoy agradecido de poder afirmar que sois una verdadera iglesia de Dios a partir de ciertas marcas, a partir de ciertas evidencias que se dan entre vosotros. Y os lo repito, queridos, todo lo que hemos dicho de crecimiento, de espiritualidad, de bienestar, de sana doctrina o de insana doctrina, no son las marcas. Y hoy quiero que examinemos honestamente a nuestra iglesia, pero claro, examinar a nuestra iglesia es examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y lo vamos a hacer a la luz de este pasaje para ver si estamos a la altura. Por lo tanto, ¿cuáles son las características o las marcas de una verdadera iglesia de Dios? Y vamos a ir por pasos. Una verdadera iglesia de Dios es un pueblo cambiado. Sí, claro. Betty la fea. ¿Quién no la conoce? Y algunos piensan, yo llego a la iglesia como un patito feo y salgo como un cisne. O como Betty la fea. En la iglesia hay una transformación, ¡plum! Y de repente yo soy mejor persona, yo lo tengo más claro, mi matrimonio va a ir como la seda, voy a tener trabajo. Queridos, yo no estoy hablando de una transformación como la de Betty la fea. Volvamos al texto. Fijaos lo que pone aquí. Los versículos 4 al 6. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así es como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Queridos,
hay cambios para bien y hay cambios para mal. Por ejemplo, si tú dejas los asuntos del Señor detrás de ti, como un leve recuerdo, eso está mal. O cuando tú no tienes tiempo para dedicarlo al Señor porque quieres hacer dinero, eso está mal. Cuando te enamoras de la persona equivocada, está mal. No obedecer los principios del Señor en una situación concreta está mal. Pero aquí se nos habla de la fuerza y la fuente de ese cambio, y esa fuerza que nos ayuda a transformarnos a ese cambio, según este texto, es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y hoy hemos estado cantando también de la gracia de Dios. ¿Y qué es gracia? Pues el hecho de que Dios me da lo que yo no merezco. ¿Quién de vosotros ha recibido algo que no merecía, pero de lo bueno? ¿Verdad? La gracia de Dios. Y esa es la fuente. Mira, hay programas televisivos estadounidenses, ante todo, donde transforman casas, donde te cogen una casa vieja, te la hacen nueva, tal, igual. Muchas cosas. Y la frase que más se escucha ahí es: tú te lo mereces. Tú te lo mereces. You deserve it. You deserve it. Cada uno de vosotros, ¿quién de vosotros se merece una casa nueva? ¿Y quién se merece un palo en la cabeza? Yo creo que hay más. La gracia de Dios no es algo que nos merezcamos. La gracia de Dios se recibe, no se gana. Dios nos da lo que no merecemos. Dios te da perdón. Dios te permite ser su hijo. Dios te hace heredero. Dios te regala vida nueva, te da un propósito. ¿Sabes? La misericordia es algo diferente. Es cuando Dios no nos da lo que merecemos, que es el castigo. Eso es misericordia. Pero la gracia es que Dios nos da una serie de cosas que nosotros no merecemos. Y esto es presentado aquí como la fuerza, la fuente para el cambio. Solo Dios puede dar esa gracia que transforma, que nos cambia. Pero eso, queridos, no es algo automático, ya que Dios no nos convierte en autómatas, sino que cuando Dios trabaja en nuestras vidas, Él comienza a capacitarnos para que vayamos haciendo el bien. Por lo tanto, la verdadera iglesia es transformada por una gracia de Dios que capacita, y no por los esfuerzos que nosotros como hombres pongamos sobre la mesa. ¿Qué dice la Biblia? Sois salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. La señal del cambio, queridos, la fuerza es la gracia de Dios. Y la señal del cambio, en el versículo 5 dice: fuisteis enriquecidos en Él. Aquí no pone fuisteis enriquecidos por Él, sino en Él. Enriquecidos en toda palabra, es decir, es una iglesia donde se enseña y se proclama la palabra de Dios. Por lo tanto, la verdadera iglesia no solamente lo proclama dentro, sino que cada miembro lo proclama afuera. Eso es, tienes tanto de la palabra del Señor, eres tan rico por su gracia perdonadora que puedes repartirlo. Tienes tanto que no te falta, tienes tanto que vives de ello y de sus dividendos para siempre. Es algo precioso, enriquecido en toda palabra. A mí me viene a la mente las palabras del Señor en múltiples ocasiones, cada día. Cuando estoy haciendo un trabajo, cuando estoy paseando, cuando estoy comiendo, muchas veces me viene la palabra del Señor. Es algo que te enriquece. Es algo que por la gracia de Dios se vuelve vida en ti y está presente. Y dice que no solo somos enriquecidos en toda palabra, sino en todo conocimiento o en toda ciencia. La palabra aquí es adquirir cada vez más saber. Pero el saber en las Escrituras, y esto no me cansaré nunca de decirlo, el saber en el pensamiento semita no es que yo sé una cosa.
yo soy profesor de tal cosa. No, 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 no. El saber siempre está junto con el hacer. El saber y el hacer nunca van por separado. Si tú sabes que Dios ama al prójimo y tú lo maltratas, tú no sabes nada. Si tú sabes X cosa de Dios y tú eso no lo pones en práctica, ese saber es trash, es basura, no sirve para nada. Entonces, yo lo dije, no sé si alguno de vosotros se acuerda, en las clases que tenemos los miércoles de teología bíblica, lo dije claro. Si el conocimiento que nosotros adquirimos en las clases de los miércoles no nos lleva a un cambio en ciertas cosas, en lo que el Señor nos muestra, entonces eso no sirve de mucho. Por lo tanto, la verdadera iglesia es una iglesia que aprende y que conoce la palabra de forma aplicada. Y aprender de esa manera conlleva a cambios, a transformación, a avance, sino que se lo digan a los chinos. ¿Y cómo cambian y avanzan? ¿Por qué? Porque lo que aprenden lo ponen en práctica y lo mejoran. Antiguamente lo copiaban todo. Ahora son el modelo a seguir. Es tremendo, porque practican lo que aprenden. ¿Quién la necesita? Dice, si alguno de vosotros, y ahora las traducciones son a veces un poquito estrechas, ¿no? Aquí dice, le falta sabiduría, tiene falta de sabiduría. La palabra falta aquí es muy amplia, porque significa, si alguno de vosotros ha abandonado el camino de la sabiduría, o le falla, le falta, lo deja, la ha destituido, significa mucho. Es decir, me falta la sabiduría no porque no tenga acceso a ella, sino porque la he dejado, ¿vale? Entonces, que se la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y eso implica que está disponible para todos los que reconocemos nuestra necesidad. La fuente está en Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios cuando Él habla por medio de su palabra. Es todo pura sabiduría. ¿Y qué significa ese cambio? Dice el versículo 6, así es como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Cómo se confirma el conocimiento de Cristo en nosotros, queridos? Pues aquí está claro, es un estilo de vida diferente. Es un estilo de vida diferente. No es que nuestra iglesia tenga 10,000 personas de asistencia cada domingo, sino que vengan 10 personas transformadas. Transformación, cambio. Dice también el apóstol en el mismo capítulo, en el versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La gente lo ve y dice, están como cencerros, están como cabras. Fíjate lo que hacen, perdonan a los que les han hecho cosas, avanzan, fíjate, el diezmo, dan el diezmo a la iglesia, Dios mío, están como cabras. No, el evangelio para la gente es locura. Y si la gente no te tiene por un poquito sonado, es que no estás en la ola. ¿Quién necesita eso? Dijimos, alguno entre vosotros. Queridos, si nosotros no practicamos lo que predicamos, no somos nada. Y cada miembro de una iglesia como a Dios le gusta, con las marcas correctas, es una persona transformada, una transformación real. De ahí que el Espíritu Santo, por medio de Pablo, ponga unos ejemplos concretos. Dice en Efesios 4, a partir del 28, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos. ¿Para qué? Para tener que compartir con los demás. Hola.
Antes esquilmabas, ahora das. Eso es una locura, ¿eh? No estás trabajando para que tus hijos tengan una gran herencia. Estás trabajando para poder ayudar a los que lo necesitan. Eviten toda conversación obscena. Aquí no se está hablando de chistes verdes, también de chistes verdes. Pero aquí se está hablando de cualquier tipo de conversación que no está de acuerdo con los principios del Señor. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Mira, ¿a ti te ha pasado alguna vez que en una iglesia evitas hablar con una cierta persona porque si hablas con esa persona te vas triste a casa? Claro que sí. Si no, pregúntaselo a Timoteo. Y luego dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Eso es un cambio, ¿eh? Esos son cambios. Una cosa que yo hacía que me llevaba abajo y el Señor me dice, eso no, tienes que subir. No maldigas, bendice. No robes, da. No tal, sino cual. Y eso realmente, queridos, demuestra un cambio radical. Es algo de locura, es algo excelente. La iglesia ahora, en nuestros tiempos, es algo especial, no es como antes. Mira, cuando yo era jovencillo, hace 2 o 3 años de eso, salíamos todos los sábados a la calle a evangelizar. Esto en Alemania, ¿no? Y bueno, teníamos unos argumentos impresionantes. Con cualquiera que habláramos en la calle lo podíamos clavar a la pared a base de argumentos. Que Dios existe, que aquello es una tontería, que el filósofo tal, que tal. Los clavábamos en la pared con argumentos. Hoy en día, la gente no le hace caso a los argumentos. ¿Sabes lo que quiere la gente? Ver el cambio en ti. Tú vienes y le dices, oh, el Señor puede sanar tu vida y tienes un matrimonio hecho un desastre, no te lo va a creer ni tú. Ni tú. Por lo tanto, hoy en día, la iglesia de impacto, queridos, no es la iglesia de los sábelotodos, sino de los practicantes, a los cuales el Señor les dice tal cosa, y entonces existe un cambio, una verdadera iglesia de Dios. Por lo tanto, no es solo un pueblo cambiado, sino también es un pueblo capacitado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Saltas del 3er piso y acabas como nuestro hermano en una silla. Eso no funciona así. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero el texto dice otras cosas, ¿verdad? No somos superhéroes, pero estamos capacitados. Dice el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Philip Brooks fue un predicador famoso, un compositor de himnos, y él escribió en cierta ocasión, es casi tan presuntuoso pensar que no puedes hacer nada como pensar que puedes hacerlo todo. Debido a que Dios es quien edifica la iglesia, toda iglesia verdadera tiene todo lo que necesita para llevar a cabo la tarea que Dios la llama a hacer. Y esa marca es tremendamente importante porque, queridos, no todas las iglesias son iguales. No todas hacen lo mismo. No todas tienen el mismo llamado. ¿Capichi? Cuando nuestra iglesia, esto lo he contado, pero yo sé que no todo el mundo se queda con eso y no todo el mundo lo ha escuchado. Pero cuando nuestra iglesia
En Málaga, que fue la primera iglesia a renacer, se componía de unas 12 personas, 6 mi familia y 6 asistentes. Vino una hermana latinoamericana, no sé cómo se llamaba, no sé de dónde salió, no lo sé. La cuestión es que después del culto vino y me dijo, pastor, tengo una palabra del Señor para esta iglesia. Y entonces, a mí me gustó aquello muchísimo, porque no fue que se puso en pie, se subió a la silla y dijo, tengo una palabra del Señor. No. Todo para examinar. Y ella dijo que nuestra iglesia sería una iglesia de restauración, renacer. Algo nuevo donde es necesario, donde hay vidas que realmente lo necesitan, creyentes que se han enfriado, etcétera, etcétera. Es decir, cada iglesia tiene un llamado. No sé si alguno de vosotros sabe cuál es la iglesia más grande del mundo. Yo sabía que iba a salir el Yonggi Cho. Yonggi Cho lo que hace es los números falsos. Él tiene una iglesia enorme, pero todas las iglesias que tienen por ahí, por todo el mundo, las cuenta como parte de su iglesia. Y claro, si yo vivo en Botswana y soy miembro de una iglesia en Seúl, pues oye, pues eso suma, ¿no? Pero no. ¿Esta iglesia la conoce alguno de vosotros? Lakewood, sí, Lakewood. 30.000 personas asisten al culto cada domingo. Y ese es el culto en inglés. Luego está el culto en español. Pero no. Hay otra en Nigeria que tiene una asistencia de cerca de 1 millón de personas cada domingo. Tú ves la iglesia y se acopla al suelo y va así. Y tú dices, ¿cómo tanta gente? Pues no es la iglesia más grande del mundo. Os la voy a enseñar. Los brasileños también tienen cada iglesia que no vea, ¿no? Pero nada. La más grande es esta. Se llama Summit Church y es una iglesia bautista en los Estados Unidos. Os la voy a enseñar por dentro. Esto es en Carolina del Norte. Os la voy a enseñar por dentro. Ahí está. ¿Se puede comparar con Lakewood? Esta es más grande. ¿Sabéis? Esta iglesia tiene un programa masivo de plantación de iglesias. ¿Sabéis cuántas iglesias ha plantado? 500 iglesias en el extranjero y 75 en los Estados Unidos. En el año 22 iban ya por 575 iglesias que han surgido de esta iglesia. Es la más grande del mundo. Es la más grande del mundo. Porque Dios les ha puesto en su corazón llevar el Evangelio, llevarlo, y llevan desde que fueron fundados sangrando en el sentido de soltando a sus mejores gente, y han plantado y replantado iglesias. Es algo impresionante. Así que también nosotros, queridos, estamos, como dice Colosenses 2:10, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, dice la Biblia de las Américas, ustedes lo tienen todo, pues Él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. Queridos, estamos totalmente capacitados para llevar a cabo la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y dice aquí que, ¿quién dice amén? Estamos capacitados. Tenemos de todo. La parte izquierda está avivada, la derecha estáis bautizados. Toda iglesia verdadera está capacitada porque es carismática. Griego, carisma, carismatón, don de gracia. Es decir, ahí está otra vez la palabra gracia. El Señor nos ha dado de su gracia y nos ha dado los dones que nosotros necesitamos en concreto. 1 Corintios 12, 4, 7. Ahora bien, hay diversos dones,
pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno le es dada una manifestación especial del Espíritu, un don, para el bien de los demás. Queridos, no todas las iglesias tienen los mismos dones, por lo que no todos están llamados a llevar a cabo el mismo ministerio. La misión general es la misma para todas las iglesias verdaderas, pero hay diferencias de énfasis basadas en los dones de gracia que cada iglesia posee. Esto es muy importante porque los jueves estamos haciendo justo el estudio sobre los dones para que cada uno sepa cuál es su lugar en la iglesia en concreto. Una verdadera iglesia de Dios no tan solamente es un pueblo cambiado y capacitado, sino que también es un pueblo confiado. Wow. Repito, no es por fuerza ni poder. No es algo que nosotros podamos hacer, sino que es el Espíritu Santo quien lo hace. Queridos, somos un pueblo confiado, pero no así. Han dicho que se parece a mí, cuando todavía tenía pelo. Yo decreto, yo arrebato, yo declaro, yo ordeno. Si tú declaras, decretas y arrebatas, ¿para qué necesitas a Dios? ¿Para qué necesitas a Dios? No. Somos un pueblo confiado, pero no por lo que vive en nosotros, sino por quién vive en nosotros. Queridos, dice aquí los versículos, 7 al 9. 7b. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tenemos todo lo que necesitamos y ahora estamos esperando la manifestación de Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Es decir, no tenemos miedo. Él nos va a sostener, ¿vale? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién de vosotros cree que es irreprensible ahora mismo? Si no fuera por Cristo, madre mía de mi alma, no habría nada que hacer. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Todo tiene que ver un poco o mucho con la fidelidad. Mira, aquí dice que esta marca de la iglesia es un pueblo confiado en el sentido de que estamos ansiosamente y con expectación deseando el retorno de nuestro Señor Jesús. Y no solamente en tiempos de guerra y de crisis como los que estamos pasando, o como en tiempos peores que vendrán, seguro, sino que somos un pueblo confiado con respecto a Jesucristo, porque toda nuestra seguridad deriva del hecho de que Dios es fiel, de que Dios está por nosotros, de que las promesas que Dios nos dio las va a cumplir, de que su palabra es sí y amén. Y es Él el que nos va a sostener. Mira, si se le ocurre al Putin, algunos lo llaman el hijo de Putin. Bueno, no he dicho nada malo, ¿eh? Si se le ocurre soltar un bombazo en Cádiz por los barcos que tenemos ahí, las bases americanas, yo he calculado que nosotros necesitaríamos como 3 meses para morirnos. De cáncer, quemados y todo eso. Estamos a esto de una deflagración mundial, a esto. Pero el pueblo de Dios está tranquilo. Habéis hecho bien en casaros. Aprovechadlo. Porque la verdad es algo que no sabemos cuánto queda. Pero estamos seguros en Él. No por lo que somos, sino por quién es Él. No por lo que podemos, sino por lo que puede Él. No por lo que tenemos, sino por lo que tiene Él. No por lo que creamos, sino porque Él es fiel y nos rodea. Y a nosotros no nos puede pasar nada malo.
Si nos morimos, ¿qué pasa? Es ganancia. Gracias, pastor. Morir es ganancia. Ay, que se ha muerto el pobrecito. Ay, se ha muerto, gloria a Dios. Agradable es al Señor la muerte de sus santos. Jolines, por favor. Pues sí, el Señor es una fiesta para Él cada vez que decimos au revoir. ¿Por qué? Cerramos los ojos aquí y los abrimos allí. Sí, hay tareas. Erika, tienes razón, hay tareas. Tú no quieres irte porque tienes una hija de 3 años y dices, ¿y quién la va a cuidar? Descansa, descansa, descansa. El Señor está sobre eso. Ahora allí, estando con la familia en Alemania, no todas las cosas familiares son bonitas. Tenemos una sobrina de unos 30 años que tiene cáncer hasta en los ojos ya. Está llena de metástasis de arriba abajo. Y la única preocupación de ella es si su hija, la que tiene 2 años y medio, dice, ¿se acordará de mí cuando yo me vaya? Es su gran preocupación, que su niña se acuerde de ella cuando se vaya. Ya ha cortado con la vida, ya sabe que se va, y es una cosa, queridos, triste, porque el cristiano es un pueblo absolutamente confiado. Mira, el Señor nos ha cambiado. El Señor te ha cambiado. Esa es una marca de la iglesia verdadera de Cristo. El Señor te ha capacitado. Esa es la segunda marca de la verdadera iglesia de Cristo. Y lo tercero es que somos un pueblo confiado. Tranqui. Yo estoy en las manos de Dios. Nada de lo que me pase es casual. Porque a los que aman a Dios, decidlo otra vez, porque a los que aman a Dios, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Todas las cosas son para bien, son para bien. Nancy, alaba a Dios. Tu hermana está ahora gozándose en la presencia del Señor de una forma que nosotros no nos podemos ni siquiera imaginar, porque cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha pasado por la cabeza del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Fantástico, fantástico, maravilloso. Así que, por favor, queridos, decidme las 3 características de la verdadera iglesia de Cristo. Es un pueblo cambiado, es un pueblo y es un pueblo. Mirad, esta foto que he puesto aquí es lo último que vamos a ver con respecto a este mensaje. Y me encanta, porque está inspirado en un libro de un tal Peretti. Cuando nosotros nos reunimos y oramos, los ángeles se forman alrededor nuestro y nos defienden contra los ataques del enemigo. Cuando tú oras, no estás solo, estás rodeado de la presencia del Señor. Confía, descansa. Relájate, ni siquiera el Estado español va a fastidiaros a vosotros porque sois hijos de Dios. Y Él tiene el control. Él tiene el control. Tranqui. Muchos de vosotros quizás vayan a ser regularizados con las nuevas leyes y otros estarán temiendo que les den el toque. Tranquilos, no pasa nada. Mejor que os quedéis y diezméis aquí. Pero si el Señor os lleva a otra parte, llevad el gozo, el evangelio, la gloria del Señor donde el Señor os mande. Él está en control. Nosotros somos un pueblo absolutamente confiado. Amén. Muchas gracias por la palabra. Vamos a pasar ahora al tiempo de los diezmos y las ofrendas, así que los hermanos que estén ayudando con eso, por favor, que pasen adelante. La bolsa está ahí todavía.